condena por atentar contra la reputación de este señor, de Rafael Marcos, si no me equivoco, porque pues se ha atribuido de forma directa o indirecta el que ha cometido un maltrato y un abuso contra su hijo. Uno de los fundamentos por los cuales se condena es que se dice que por parte del tribunal que no hay ninguna resolución judicial que condene a este señor por haber cometido ninguno de esos maltratos. ¿Cuáles han sido los argumentos de la defensa? Bueno, en primer lugar, hay algo fundamental que yo creo que el Tribunal Supremo, según he leído en algunas noticias, reitero sin tener la sentencia y de lo que se establece en la propia nota del Tribunal Supremo, efectivamente el atribuir una conducta de tan alto reproche social a una persona, sea de forma directa o indirecta. El Tribunal Supremo también explica por qué, pero si luego queréis lo vemos, sí que atribuye esa determinada conducta. El atribuir algo así a una persona pues es especialmente y sustancialmente grave. ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho de que lo que resalta el Tribunal Supremo es, oiga, no habiendo una sentencia por la cual se condene a esta persona a estas determinadas, a entender que se ha podido producir esas determinadas conductas y que de forma directa o indirecta se atribuye algo tan esencialmente grave, pues hombre, es muy sustancial el hecho de que no exista esa sentencia. Entonces, es un elemento muy a tener en consideración por parte del Tribunal Supremo. Según establece también la nota del Tribunal Supremo, la defensa de Irene Montero, que en algún lugar, no recuerdo dónde, y no sé si será así, se hace referencia a que ha sido llevada a cabo por la Abogacía del Estado, lo he leído pero no lo puedo afirmar. La nota del Supremo alude a dos argumentos de defensa. El primero de ellos es la inviolabilidad parlamentaria y el segundo de ellos es que no se identifica expresamente al demandante. Y la verdad que a mí me parecen dos argumentos que también tienen mucha chicha y que son muy susceptibles de poder ser examinados, incluso de que tengamos opiniones distintas nosotros y las personas que nos ven. Primero, la inviolabilidad parlamentaria. Como tú decías, Iván, precisamente dentro de las prerrogativas que se le conceden, dentro de esos privilegios, por llamarlo de algún modo, que se le conceden a determinadas personas, en este caso a los diputados, está precisamente un mayor grado de libertad de expresión, si se permite, en sede parlamentaria para que dentro de ese rifirrafe político tengan mayor capacidad de poder expresar sus ideas, de criticar al adversario o determinadas conductas. Existe esa mayor tolerancia, por así decirlo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la Constitución española establece o hace esa referencia a esa inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es lo que dice la Constitución española. Entonces, según establece esa nota del Tribunal Supremo, se desestima ese argumento porque dice que esas manifestaciones no son realizadas en sede parlamentaria. Es más o menos lo que yo he podido deducir de lo que establece esa nota del Tribunal Supremo. Pero además, yo aquí sí que considero que hay otra cuestión. Haciendo referencia a la Constitución española, a la inviolabilidad, dice: los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas. Atribuir de forma directa o indirecta determinados hechos, entiendo que no es una opinión. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una conducta distinta. Totalmente. Opinar o poder expresarse o tener una mayor libertad de expresión, y otra cosa es atribuir un delito a una persona que no ha cometido. Y luego hay otro segundo argumento, que además lo hemos analizado también en algunos de nuestros vídeos, cuando yo recuerdo que Iván en algunos de esos vídeos hablaba del fraude de ley, el tratar de esconderse
ante determinadas manifestaciones, que es el hecho de que no se identifica concretamente al demandante. Es decir, por traducirlo de forma clara y sencilla, no se dice expresamente el nombre de Rafael Marcos y se utiliza la frase de sujeto, verbo y predicado para atribuir esa determinada conducta. Esto lo hemos visto y hemos hablado en infinidad de ocasiones. En muchos contertulios de programas de televisión hacen alusiones genéricas, manifestaciones veladas, dentro de un contexto en el que todo el mundo sabemos a quién se pueden referir, pero no citan expresamente a la persona a la que se trata. Pero evidentemente todos sabemos. Aquí lo que dice el Tribunal Supremo es que dice las expresiones que se juzgan, bueno, hablo de la nota del Tribunal Supremo, ¿vale? El Consejo General del Poder Judicial dice que las expresiones que se juzgan no son genéricas, sino que del contexto y de su literalidad cabe deducir que se hace alusión al demandante y se le atribuyen hechos constitutivos de violencia machista. Eso es lo que dice la nota del Consejo General. Evidentemente, para mí, la identificación de una persona no es ponerle nombres y apellidos. La identificación de una persona es dar los suficientes datos para saber a quién nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la nota del Consejo General del Poder Judicial hace referencia a la ministra de Igualdad del Gobierno de España. No dice Irene Montero, pero es evidente que se está identificando con esa manifestación a Irene Montero. Pues en eso, como digo, nos hemos encontrado en muchas ocasiones, en muchos programas de televisión donde sucede eso. Y desde mi punto de vista acierta el Tribunal Supremo al entender que la identificación no solo es decir un nombre y apellido, sino también hacer, o dentro de un determinado contexto, poder hacer referencia o alusión a determinadas circunstancias que sí te permitan identificar a una persona concreta.